Vamos a saludar a Facundo Jaime, a ver si ahora retomamos la comunicación correctamente. Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, espero vos también te encuentres bien. Totalmente. Bueno, Facundo Jaime es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra y bueno, uno de los temas evidentemente de estos días tiene que ver con los adolescentes y bueno, estas aplicaciones que usan para captar radares, ¿no? Exactamente, hicimos una investigación, un sondeo en el mes de enero, en donde quisimos averiguar un poco cuál era la utilidad que la gente le daba a las aplicaciones de GPS. Recordémosle a la gente que los GPS hoy, año 2023, están en una aplicación que se puede bajar en una o varias, porque no hay una sola, pero que antiguamente los GPS eran aparatos que venían separados del celular, independientes, a los cuales se le debía cargar un mapa. Hoy la realidad es que la tecnología avanzó considerablemente mucho y la información que brindan estas aplicaciones es muchísimo mayor a la información que daban los antiguos GPS, obviamente también teniendo en cuenta que hoy, al estar en una aplicación con internet directo al celular, está la posibilidad también de actualizaciones en vivo, de actualizaciones online, que de eso vamos a hablar también un poquito al final de la nota, seguro. Bien, el Observatorio de Secaitra, a través de la cámara que nuclea las empresas productoras de software vial, realizó un sondeo justamente en más de 1000 hogares de Cava y el Gran Buenos Aires. Exacto, te cuento los resultados macro del sondeo. El 77% de la gente se manifestó diciendo que para lo que utilizaba estas aplicaciones era para tener la indicación de cómo llegar del punto A al punto B, o sea, la función principal del GPS. Pero no obstante, vemos un 17% que manifestó utilizarla para saber en dónde están las ubicaciones de los radares. Y por último, tenemos un 3,3% que manifestó utilizar las aplicaciones de GPS para saber cuál es la velocidad máxima del lugar en donde está circulando. Dicho esto, el título que vos mencionaste recién, que quizás fue el dato más estruendoso y más importante del sondeo, es que cuando fuimos a analizar los datos por edades, vimos que de ese 17% que manifestó utilizar las aplicaciones para saber en dónde estaban ubicados los radares, los cinemómetros de velocidad, notamos que eran todos menores de 29 años, mientras prácticamente 7 de cada 10 menores de 21 años, de 29 años, perdón, se manifestaron utilizar las aplicaciones para saber dónde están los radares. Cuando fuimos a averiguar los mayores de 50 años que habían respondido, nos sorprendió un poco que solo el 1% manifestó utilizar estas aplicaciones para saber dónde están los radares. Entonces, ahí la primera conclusión y quizá la más importante del estudio es que la tecnología y la información que se brinda al usuario ha ido avanzando a una velocidad tal que sobrepasó la velocidad que tiene un adulto promedio en actualizarse y accionarse a las nuevas utilidades que justamente estas aplicaciones brindan. No es una sorpresa igual tampoco que los menores de 29 años tengan, digamos, otra mentalidad al momento de utilizar estas aplicaciones, que también aclaremos, no hay nada de ilegal ni nada de malo en utilizar las aplicaciones para saber dónde están los radares. Lo que está mal es utilizarlos de forma imprudente. ¿Qué quiero decir? Yo estoy utilizando la aplicación y veo que en 300 metros tengo un radar. Aminoro la marcha, paso el radar y luego ando como un loco. Eso es lo que no tiene que pasar. Pero recordémosle a la gente que en nuestro país el ordenamiento jurídico nacional, provincial y prácticamente municipal obligan a que todo control de velocidad esté señalizado con cartelería, al igual que la velocidad máxima de la traza de la cual estamos hablando. Totalmente. Y bueno, me incluyo en la franja de 50 a 64 y no será que por edad también uno tiende a ir a una velocidad menor o a las velocidades permitidas. También, esa es quizá una conclusión un poco más alejada, un poco secundaria, digamos, no avanzamos tanto, pero sí es cierto que si pensamos que prácticamente 7 de cada 10 menores de 29 años manifestaron utilizar las aplicaciones para saber dónde están los radares, uno tiene que interpretar
que hay, teniendo tan presente en la cabeza dónde está el radar y dónde no, entendemos que puede haber una inconducta en ese caso. Pero acá lo principal que hay que transmitir es que tanto la velocidad máxima de la vía como las ubicaciones en donde están efectivamente puestos los cinemómetros o mal llamados radares, están señalizados en la vía pública. Entonces, si nosotros visualizamos la cartelería normalizada de la traza en donde estemos circulando, muy posiblemente veamos cartelería que nos alerte sobre la existencia de estos controles. Totalmente, pero a veces pasa, por ejemplo, me ocurre que hay amigos y cuando vamos compartiendo un viaje manejan mirando el celular y no por allí mirando la ruta para saber qué problema tenés 10 kilómetros adelante, ¿no? Bueno, eso acá también hago un paréntesis que viene bien por la temática en la cual abordamos este estudio, que tiene que ver con que hay dos artículos particulares en la ley nacional que prohíben la utilización de celulares, no solo para hablar, obviamente también se prohíbe la utilización de sistemas de comunicación asistida, o sea, los llamados manos libres. Pero acá lo importante, y quizá lo que hay que rescatar de ese estudio, es que la prohibición que recién comento, obviamente cuando tenemos un copiloto que puede asistirnos en el uso del GPS y decirnos dónde doblar o si estamos bien orientados, eso sería una solución ideal. Pero obviamente a veces viajamos solos y tenemos la necesidad de que el GPS nos indique hacia dónde ir. Entonces, en estos casos lo ideal es, antes de poner en marcha el vehículo, colocarnos el cinturón de seguridad, ya colocar la dirección a donde debemos ir y que el celular vaya en un soporte. Es decir, lo que no se debe hacer es, ya circulando, manipular el celular, poner la dirección y luego sostenerlo con una mano, porque vamos a tener limitaciones motoras, vamos a tener una mano menos para manejar, ni hablar de la parte cognitiva que tiene que estar concentrándose en el aparato para poner correctamente la dirección y obviamente las distracciones auditivas y visuales. Entonces, cuando entendemos que si utilizamos mal el GPS podemos estar contribuyendo a un cóctel de dispersión de nuestros 5 sentidos que nos lleve a que la atención no esté concentrada en la conducción, obviamente vamos a estar mucho más predispuestos a protagonizar un siniestro. Totalmente, pero bueno, evidentemente el tema de llevar el celular en el soporte es costumbre casi permanente de los automovilistas, ¿no? Exacto, a ver, la norma de la cual yo hablo prohíbe pantallas de gran porte dentro del habitáculo. Obviamente, hoy muchos autos 0 kilómetros ya vienen con pantallas de gran porte incluidas desde la fabricación. La realidad es que esa norma que prohíbe las pantallas de gran porte hablaba más de los reproductores de DVD que antiguamente se colocaban en los apoyacabezas de los asientos delanteros para los chicos atrás. No obstante, hay también prohibiciones directas sobre el uso de celulares, es decir, no es lo ideal, no es lo que la norma prevé, pero obviamente la tecnología avanza mucho más rápido la mayoría de las veces que la legislación. Lo que hay que tener claro es que la conducción es una actividad cognitiva y en donde los 5 sentidos tienen que estar puestos perdón, 4 de los 5 sentidos, mejor dicho, tienen que estar puestos a disposición de la conducción. Entonces, cualquier actividad que pueda dispersar esos 4 sentidos que deben estar ocupados a la conducción, podríamos, insisto, estar mucho más predispuestos y mucho más cercanos a sufrir un siniestro vial y es lo que hay que evitar por todos los medios. Totalmente. Bueno, una de las noticias del día, hoy casualmente, indica que en Cava se anunció que a partir del mes que viene más de 100 cámaras de fotomultas comenzarán a tomar imágenes del interior de los vehículos para registrar infracciones, como usar el celular al volante, no tener colocado el cinturón de seguridad y girar en sitios indebidos. Exacto, ahora se abrirá una etapa seguro de debate en donde habrá una traspolación de derechos constitucionales, el derecho a la imagen. Habrá que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cómo articula estos controles para justamente no vulnerar ningún derecho constitucional. La realidad es que cuando conducimos y estamos utilizando el celular, estamos violentando una norma de orden público, porque si mi atención se dispersa y atropello a 2 personas porque yo estaba utilizando el celular, sin duda que esa conducta que hay que tratar de erradicar
es controlable por parte del Estado. Lamentablemente, como se desarrolla dentro del habitáculo, encontraremos algunas limitaciones. Esperemos que la implementación de este tipo de capturas de infracciones sea lo más ordenada posible y colisione lo menos posible con otras normas para justamente hacer que estos controles sean lo más efectivos posible. Pero hago una aclaración, obviamente el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad existe, pero por más que exista, con esa excusa no podemos hacer cualquier cosa dentro del habitáculo del auto, porque, insisto, estamos conduciendo un bólido de 5 toneladas que, mal hecho, puede ocasionar lesiones de gravedad o hasta peor, obviamente, la muerte. Claro, o sea que no podés abrazar ni a tu esposa ni a tu novia. No, abrazar entiendo que sí, siempre que estemos detenidos o eso no disperse nuestra atención. Pero si estamos conduciendo a 130 en una autopista, yo creo que lo más prudente no es darle un abrazo a nadie que esté dentro del habitáculo. Cuando estamos conduciendo tenemos que tener las dos manos en el volante, 10 y 10, como si fuesen las manecillas del reloj, Sí. Y obviamente los dos pies dentro de la postura y posición de conductor para poder tener en control al vehículo. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que habitualmente la intención de Secaitra con este contacto mensual es hacer un poco también de docencia, ¿no? Sin duda, tratamos siempre de dejar, además del mensaje puntual sobre el estudio que hablamos, tratar de dejar un mensaje lo más amplio posible para que cada escucha, cada radio escucha pueda decir, y bueno, yo en tal situación tengo tal inconducta, esto puede generar tal cosa. Entonces, tratar de llegarle al vecino en particular para que, insisto, puertas adentro, trate de mejorar su conducta lo más posible para resguardar la vida propia de la familia y obviamente de terceros también. Claro, yo creo que estamos de acuerdo con todo lo que nos decís, pero yo entiendo que hablás con manos libres por el celular y también te distraes aunque no lo lleves en la mano. Por eso está justamente la prohibición. Mirá, yo en un momento hace algunos años, obviamente se me ocurrió que el manos libres, de alguna forma, no es tan distinto a hablar con un acompañante. No hay norma en la Ley Nacional de Tránsito que prohíba hablar con el acompañante. Entonces yo dije, ¿por qué está prohibido el manos libres si no tengo una necesidad motora? Yo cuando hablo con un acompañante no desvío la vista. Hice una especie de paralelismo entre el manos libres y tener una charla amena con un acompañante. Y un médico me explicó, con mucha razón, que de ninguna manera hay similitud entre hablar con un acompañante y hablar por el teléfono con un manos libres. Porque la realidad es que para activar el manos libres hay que conectarlo, hay que apretar algún botón. Entonces ya hay una dispersión de la atención. Hay que cortar, si tengo algún impedimento, tengo que subir el volumen, bajarlo. Es cierto que yo pensé que cognitivamente no había tantas diferencias, pero la realidad es que hablar con una persona de carne y hueso no es comparable a hablar con alguien que no está en el habitáculo del vehículo vía manos libres. Totalmente. Bien, Facundo, ¿algo más para comentar? No, creo que la cobertura ha sido mucho más amplia inclusive del estudio que hemos publicado, así que el placer de siempre de estar en comunicación contigo y muchas gracias tanto a vos como a la producción que siempre también me han recibido. Bien, te mando un abrazo y que tengas un feliz 2023. Gracias, igualmente. Saludo grande. Así teníamos la palabra de Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, justamente hoy analizando el tema de que 7 de cada 10 jóvenes usa aplicaciones para captar los radares.